Dios les bendiga, hermanos y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de este canal. En este vídeo siempre quiero compartir basado en mi testimonio, en mi experiencia, en aquellos días donde yo me sentía morir, donde mis huesos y mis articulaciones me dolían tanto y sentía que mis huesos se habían envejecido. Y el tema de este vídeo se titula Mientras oculté mis pecados, mis huesos se envejecieron. Hablar del pecado es un tema que muy pocos les gusta escuchar, pero el pecado es el mal de todos los males y el pecado es la causa de tu desgracia. Pero como yo no vengo a hablar de tu vida, sino de la mía, de mi testimonio, de lo que yo pasé, de lo que yo viví, de lo que yo presencié, y si tú te identificas con mi testimonio, déjame decirte que tu testimonio es único y mi testimonio es único. Porque los pecados que tú hiciste, yo no los hice. Y los pecados que yo hice, tú no los hiciste. Por lo tanto, tu testimonio es único. Pueden haber similitudes o comparaciones como lo que desencadena la ansiedad, como es el dolor de cabeza, el entumecimiento en las manos, el nerviosismo, la falta de paz, el pánico, la tristeza, todo lo que derriba la ansiedad, todo lo que desencadena la ansiedad, es lo que tú estás presenciando, es lo que yo estoy presenciando. Estos son los síntomas, ¿verdad?, que desencadena y que pues ahora tú lo estás experimentando. Pero tu testimonio es único. Cuando yo me encontraba, hermanos, en esta oscura y dura situación, yo me identifiqué tanto con el salmista David, porque cuando empecé, ¿verdad?, a escudriñar las escrituras, el Espíritu Santo me enseñaba la condición del salmista David. Me enseñaba el Espíritu Santo cuando el salmista David ocultó su pecado, cuando David pecó con Betsabé. Dice las escrituras en el Salmo 32, en el Salmo 32, 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este es el rey David. Dice que cuando ocultó su pecado, ¿verdad? Aquí, sus huesos se envejecieron. Y yo así me sentía, hermanos. Así me sentía, me dolía tanto mis huesos, mis articulaciones, me dolía el alma. Es por eso que yo sentía ese dolor en mi corazón, esa angustia, esos malos pensamientos. Y no tenía esa fijeza en mis pies. Me sentía débil, me sentía enferma a causa de que nunca yo había confesado mis pecados por la ignorancia y porque yo no conocía el evangelio y porque yo no sabía que tenía que confesar mis pecados. Y aquí, ¿verdad?, el Espíritu Santo me enseñó a la luz de la palabra, cuando no confesamos nuestros pecados, las consecuencias que no confesamos nuestros pecados y la esperanza que nace cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Porque aquí, ¿verdad?, mismo en el Salmo 32:5 vemos al rey David confesando su pecado. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, cuando el salmista David confesó su pecado. Y cuando yo confesé mi pecado, yo fui viendo esa mejoría. Fui viendo ese cambio. Fui viendo esos síntomas que fueron disminuyendo. Poquito a poco, pero sí fueron disminuyendo. Y aquí vemos la esperanza y la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos enseña. Esas son las consecuencias cuando no confesamos y la esperanza cuando confesamos. Vamos a Proverbios 28:13, dice 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí el Señor es bien claro en su palabra
que el que encubre su pecado no prosperará. Y el que confiesa su pecado, ¿verdad?, alcanzará misericordia. Aquí vemos dos destinos, las consecuencias de no confesar y la esperanza, ¿verdad?, de confesar nuestros pecados. El pecado es como un cáncer que te va comiendo por dentro. Y luego te enferma poquito a poco para posteriormente destruirte, matarte, acabarte. Eso es lo que hace el pecado. Ese es lo que hace el pecado. Pero Dios nos está enseñando, Dios nos enseña por medio de su poderosa y santa palabra la esperanza que hay en Él. La esperanza de confesar nuestros pecados. En Primera de Juan, mire qué hermoso lo que el Señor nos dice, ¿verdad? En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Cuando yo me encontraba, hermanos, en esa dura situación, es importante caminar una vida de obediencia. Aunque no entendamos, es importante obedecer a Dios. A los 9 meses que había comenzado el proceso, a los 9 meses, yo me bauticé. Yo bajé a las aguas. Porque yo comprendí, hermanos, que yo por mis propias fuerzas no iba a poder salir de esta dura situación. Porque yo me sentía enferma, me sentía morir. Porque yo no tenía fuerzas. Soy una mujer joven, pero en esta situación yo me sentía débil. No tenía fuerza en mis pies. Me sentía cansada, agotada. Totalmente estaba enferma emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que hace el pecado. Nos enferma, ¿verdad? Nos mata, nos destruye. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando yo bajé a las aguas, hermanos, yo no entendía muy bien el propósito del proceso. Pero estando en esa situación, yo obedecí a Dios. Porque yo decía, si yo me muero, yo me voy con Cristo. Nunca declaré la derrota, sino la victoria, ¿verdad? Porque el morir en Cristo es ganancia. Entonces, si yo me muero, yo me voy con Cristo. Empecé a ponerme a cuentas con Dios. Empecé a caminar una vida de obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Que muchas veces queremos los beneficios de Dios, pero no queremos un compromiso con Dios. Y Dios no funciona así, hermanos. Dios no funciona así. Aquí el Señor, ¿verdad?, nos enseña bien claro en su palabra las consecuencias de no confesar nuestros pecados y la esperanza de confesar nuestros pecados y comenzar una vida de obediencia en Cristo Jesús. Así que si tú estás pasando esta situación y tú estás viendo este vídeo, no es por casualidad, no es por suerte, sino porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte, restaurar tu vida, sanarte y bendecirte. Dios te está dando la oportunidad que salgas de ese pozo oscuro, de ese pozo cenagoso que tú has caído, y abraza esta bendición tan grande que Dios ha puesto en tu vida. Para que ahora tú te ciñas tus lomos, para que ahora tú empieces, ¿verdad?, a utilizar las armas que Dios te ha dado para que cortes la cabeza a este filisteo incircunciso que te quiere destruir. Ahora está en tus manos que tú destruyas a Satanás. Que tú, ¿verdad?, lo pongas bajo las plantas de tus pies. Porque la palabra del Señor dice en San Lucas 10:19, por tanto os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero para que nosotros podamos ejecutar, ¿verdad?, la palabra, tenemos que caminar una vida de obediencia, hermano, una vida de obediencia. Y aquí el Señor nos da esta bendición. Cuando yo
cuando yo estaba en esta condición, en esta situación, yo no fui rebelde, no fui renuente. Yo aproveché la oportunidad que Dios me dio. Yo dije, esta cosa me está pegando duro. El enemigo, ¿verdad? Me quiere acabar, me quiere matar. Y toda mi vida había sido yo víctima del enemigo, pero yo no sabía. Y el Señor aquí, ¿verdad? Ya me había abierto mi entendimiento, mis ojitos espirituales, para que yo viera que era Satanás que me quería matar. Entonces yo dije, no. Yo no voy a permitir que este demonio, que este diablo me venga a hacer estragos en mi vida, y yo me levanto en el nombre de Jesús. Y empecé a clamar y empecé a caminar. Y bajé a las aguas, hermano. Me empecé a congregar, empecé a sumergirme en el evangelio. Empecé a ayunar en mi casita, empecé a ayunar. Fueron días difíciles, pero no imposibles, porque Dios aquí ha estado conmigo. Yo doy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios es fiel, Dios es justo, Él quiere ayudarte, pero es importante que empecemos a desligarnos, a deshacernos de esas cosas que a Él no le agradan y que te hacen tanto daño. Porque el pecado, ¿verdad? Ya vimos que el pecado es como un cáncer. Muchas veces, hermano, cuando hablamos del pecado, no nos gusta, pero tenemos que empezar a afinar nuestros oídos, porque el pecado es el mal de todos los males. El pecado es la peor lepra de muerte que está matando a la humanidad. ¿Cuántos están yéndose al infierno por el pecado? Y las enfermedades no se digan. Hay enfermedades que son la causa del pecado, como por ejemplo ejercer la prostitución, el alcoholismo. Podemos enumerar todas esas enfermedades, hermanos. Y son muchas. Pero Dios, ¿verdad? Él nos habla y Él nos enseña, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hay la esperanza, la misericordia que viene de Él para que nosotros, ¿verdad?, seamos libres, para que seamos sanos, para que pues caminemos, ¿verdad?, en bendición, porque Dios quiere bendecir nuestra vida. Claro que sí quiere bendecir nuestra vida. Al margen bíblico, al orden bíblico, el Señor quiere bendecir nuestra vida. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos y caminar una vida de obediencia. Una vida de obediencia, hermanos. Yo me gozo en compartir basado en mi testimonio, porque cuando yo estaba así, yo me sentía morir, mis huesos, andaba totalmente enlutada, entumecida, totalmente, me sentía al borde de la locura, me afectó la vista, y gracias a Dios que ahora esta paz que Jesucristo me dio, nadie me lo puede quitar, porque he comprendido que Él es real, he comprendido que Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, Él le gusta, ¿verdad?, que nosotros caminemos una vida de obediencia, que vivamos la palabra de Dios, porque Él es bueno, sus promesas son fieles y son verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si tú estás en esta situación, abraza esa bendición tan grande que Dios te está dando. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Ciñe tus lomos cada día. Empieza, ¿verdad?, a escuchar alabanzas. Empieza a ayunar, a congregarte. Y empieza a buscar con esa disciplina, ese hambre de buscar. Y vas a encontrar tu respuesta en la palabra del Señor. Porque aquí está tu ayuda. No hay necesidad de andar preguntando con menganito, con sutanito, con julanito, sino que tu respuesta está aquí. Aquí vas a encontrar tu sanidad, aquí vas a encontrar tu liberación. Es el regalo más grande, que es nuestra salvación. Y el regalo más grande es conocer al Señor, caminar abrazaditos del Señor, decirle qué tú opinas, qué tú piensas, ¿te gusta esto? Saludarle por las mañanas, decirle buenos días, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Eres bienvenido, eres especial, eres mi amor, eres mi vida, eres mi todo. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho. Involucrar al Señor, y el Señor se goza, porque dice las Escrituras, ¿verdad?, que su corazón, ¿verdad?, Él se alegra cuando mira que sus hijos andan en obediencia. Hermanos, yo comparto este video con todo mi corazón, porque yo sé que son días difíciles, pero no imposibles en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo te guíe, cíñete tus lomos
y que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.